Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, criptomonedas, pero no solamente desde el punto de vista, digamos, económico, sino también del tecnológico, su relación con el marketing, un poquito de metaverso y muchas más cosas. Tenemos con nosotros a 4 especialistas que paso a presentar. Tenemos a Álvaro Falcones, cofundador y CPO de TaxDown. Bienvenido, Álvaro. Gracias por invitarme. Miguel Jaureguiza, responsable de Renta 4 Assets en Renta 4 Banco. Hola. Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO de Alliance y socio de Skiller Academy. Y Alfonso Sánchez, Country Manager de España de Bowfest. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Bowfest o Bowfest? Bowfest. Bowfest. Bueno, la primera pregunta es obligada a todos. Está creciendo muchísimo la demanda de criptomonedas, sobre todo de Bitcoin y Ethereum. El 12,3% de los internautas españoles, según los últimos datos que he logrado investigar, tienen o han tenido monedas virtuales, criptomonedas, en algún momento. ¿Creéis que estas criptomonedas, tal como las conocemos ahora mismo, han llegado para quedarse y seguirán activas en los próximos años? Y no sé si seguirán en la misma forma en que están ahora. Miguel, desde un banco yo creo que tenéis buena perspectiva de ello. Sí, efectivamente, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de inversiones. Sí, por lo general pensamos que sobrevivirán las principales criptomonedas, que en esencia son protocolos cotizados, sistemas de ejecución que cotizan, pero probablemente no la inmensa mayoría de las 4.000, 8.000, 12.000 o infinitas criptomonedas que existen. Entonces, sí que pensamos que la primera regla es fijarse mucho en la capitalización de mercado, en el tamaño y ese top 10 de criptomonedas que serán las que tienen más posibilidades de ser activos relevantes en el futuro. Álvaro, no sé si quieres añadir algo. Bueno, nosotros lo que sí que hemos visto desde TaxDown es un crecimiento de un año ahora pues brutal, ¿no? En el número de gente que tiene criptomonedas y las declara hemos pasado del 2% al 9%, o sea que estoy de acuerdo que aquí están para quedarse. No sé cuáles serán las ganadoras o las perdedoras, pero lo importante es el concepto, ¿no? El hecho de que se tokenice y que se pueda pagar con tokens, ¿no? De manera digital. Alfonso. Totalmente de acuerdo. O sea, si pensamos en ejemplos del pasado, recordamos cuando apareció en las redes sociales, aparecieron muchas redes sociales, pero luego al final convergieron en 2, en 3, que cada X tiempo va cambiando, ¿no? Aquí ocurre igual. Realmente lo que tenemos que ver de una criptomoneda es cuál es el proyecto que hay detrás, ¿no? Qué es lo que le da valor. Entonces, al final de esos proyectos quedarán 2, 3 y poco más. Totalmente, lo que vamos a ver es ese token que tiene un valor basado en criptografía. Habrá proyectos que sí que van a perdurar en el tiempo, pero muchos de los que estamos viendo, me atrevería a decir casi el 90% de lo que estamos viendo ahora desaparecerá, porque no tiene ese valor que necesita la economía. Para mover la economía, además, hace falta seguridad. Estábamos hablando antes de entrar en el plató de la trazabilidad de los movimientos, de las criptomonedas. Ahí, ¿qué se le puede decir a la audiencia para bueno, pues, darle más información de cómo está funcionando esto de las criptomonedas, Miguel? Bueno, todas las redes de blockchain o las redes de las principales criptomonedas son de tipo público y son redes pseudoanónimas. A veces se comenta pues, el Bitcoin, que es el gran paradigma, pues que si es una red anónima, que si realmente es pseudoanónima. Quiere decir que cada dirección, cada nodo que forma parte donde puede haber Bitcoin, tiene una secuencia de números y letras que lo identifica, que viene a ser un poco como el IBAN de una cuenta bancaria. Entonces, en el momento que yo sé que una dirección es tuya, por el motivo que sea, porque lo he averiguado, ya sé para siempre que esa dirección es tuya. Eso es el pseudo-anonimato. Y luego las redes de blockchain ofrecen una trazabilidad perfecta, es decir, existe un registro desde el principio de los tiempos, desde el lanzamiento de cada criptomoneda, que indica todas las transferencias que ha habido de activos entre una dirección y otra. Entonces, es fácil realizar un rastreo hacia atrás, ir viendo todos los movimientos que se han ido haciendo a lo largo de los diversos nodos, con lo cual, pues lógicamente, las obligaciones que se puedan derivar de todo tipo, tanto tributarias como del motivo que sea, lo más normal es que antes o después salgan a la luz. Por eso es importante saber que es un sistema que es pseudoanónimo y con trazabilidad perfecta.
Luego entraremos más en detalle en el tema de blockchain, porque aquí hay expertos sobre ello, pero me gustaría preguntaros algo que quizá también la audiencia lo vea como más cercano, es qué influencia va a tener o qué alternativa puede representar una criptomoneda en, por ejemplo, algo tan evidente como el comercio electrónico. Álvaro. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar entre criptomoneda y criptoactivo, y yo creo que son cosas distintas. Ahora, el criptoactivo en todo lo que hacemos a futuro va a tener muchísimo valor, ¿no? Ya sea en el comercio electrónico, ¿no? El hecho de poder pagar con tokens en una plataforma, yo creo que eso ya es una ventaja a nivel de costes de transacción, de pagos, de trazabilidad, ¿no? De seguridad. Yo creo que eso son cosas dadas. Y luego, además, todo lo que nos ofrece, además de poder pagar con un currency, ¿no? Con una moneda, sino lo que hablábamos antes, ¿no? El poder tener tu casa tokenizada, ¿no? El no tener que depender de una escritura pública para saber que es tuya, sino que de manera digital pues todos sepamos que esta casa pues es de tu persona, ¿no? Alfonso. Creo que es muy interesante analizar a nivel tecnología lo que subyace debajo de lo que son las criptomonedas, ¿no? Que es la tecnología blockchain. Como concepto es algo que, porque la gente habla muchas veces de la blockchain, pero como concepto son cosas muy sencillas. Hay dos conceptos básicos que si la gente lo entiende, entiende todo lo que venga detrás, ¿no? O sea, la blockchain se basa en dos cositas y que no son nuevas. La primera es una cosa que se llama un hash, que es que yo cojo cualquier documento y lo puedo hacer como un resumen, que es con lo que comentábamos antes, una dirección muy larga, ¿no? Y un documento distinto me genera un hash distinto siempre, con lo cual quiere decir que una alteración en una coma de un registro notarial, de una transacción, genera un número distinto. Eso es lo que comentamos antes de trazabilidad perfecta. La blockchain consiste en muchos de estos hash, muchos de estos números seguidos, uno detrás de otro, que te permiten saber, oye, que esta acción es realmente la que es segura y la que está. Y luego el tema de descentralización, que lo que quiere decir es que en vez de tener un gran servidor en un gran sitio que pueda ser atacado, lo repartimos en un montón de ordenadores. Entonces, si por ejemplo una red está formada por 1000 ordenadores que hacen estas operaciones, deberían atacar al menos al 50% más uno para considerar que la red está en peligro. Con lo cual te genera una trazabilidad y una seguridad bastante altas. Y eso permite, sobre ello, construir todo lo que vamos a ver luego de activos o de proyectos o de lo que viene por delante, ¿no? Juan Antonio. Ahí discrepo un poquito con Alfonso. Creo que la parte de blockchain sí que es bastante segura, pero lo que estamos viendo es que los puentes, los bridges que hay actualmente sufren ataques constantemente. Sí. Hemos visto como el principal exchange actual sufrió un ataque hace poco con pérdida de miles de millones. Yo creo que la idea como concepto es segura y lo que tenemos que ver es cómo todo eso que se construye encima pues es seguro, que ya se ve, o sea, empiezan a llegar, yo he visto startups, por ejemplo, de Israel, que llegan como Odin, que empiezan a proporcionar esa seguridad en los puentes, y yo creo que poco a poco, estamos hablando de algo que es bastante reciente, o sea, que poco a poco entiendo que llegaremos a ese punto de seguridad que hace falta. Miguel, no sé si quieres añadir algo al Nada que respecto. añadir, perfectamente explicado. Vale, hay una cosa también importante en todo el tema de las criptomonedas, la visión quizá desde los más profanos que pensamos que puede llegar a ser la moneda de curso legal en el metaverso, o llamémoslo Web 3.0, o el futuro virtual que por lo menos las grandes tecnológicas nos están vendiendo como ya un presente casi, ¿no? ¿Lo veis posible que al final de alguna manera desaparezcan las grandes monedas tradicionales y nos quedemos con las criptomonedas solamente para vivir en ese mundo virtual y hacer transacciones, comprar servicios, productos, no sé, Álvaro? ¿Qué es el metaverso? Yo lo veo como Internet, para mí es Internet. Entonces, oye, que a día de hoy yo ya puedo pagar jugando al Call of Duty en la Play 5 con los puntos del Call of Duty y esos son mis tokens, sí, eso ya funciona y puedes hacerlo, ¿no? Entonces, los diversos negocios que se desarrollen en ese entorno, en ese ecosistema que ahora se llama un metaverso, pues por supuesto podrán elegir la manera de pago, el currency, el token que utilizarán y cómo lo quieren gestionar, ¿no? Y probablemente salgan cosas muy chulas. Hay un juego, no sé si conocéis Axie, es un juego basado en cripto, ¿no? Donde la gente pues, gana dinero basado pues, creando criaturas y cosas, ¿no? Yo creo que y hay una locura alrededor de esto. Hay gente en India jugando a esto, hay gente que paga a otra gente para que juegue a esto. ¿Sabes? Correcto. Es realmente loco. O sea, que seguro que hay modelos de negocio, empresas y ideas que se van a basar en cripto para el futuro. De hecho, tienes, por ejemplo, al final un metaverso no deja de ser un entorno
tal cual se define ahora mismo, es un entorno virtual que se percibe como real a través de tecnología inmersiva. Tecnología inmersiva, ojo, que aún está todavía por desarrollarse, porque la gafa de realidad virtual a día de hoy siguen mareando, con lo cual te las pones un poquito y como te tires 3/4 de hora, igual quieres vomitar. La baja latencia viene con el 5G, hay que acabar de implantar el 5G, hay que tener todo 5G, hasta que eso no ocurra, esa parte inmersiva no va a llegar. Eso todavía faltarán años, igual 5 o 10 años tranquilamente, ojalá menos, ¿no? Pero eso. Lo que sí que tenemos son experiencias inmersivas que te permiten crear proyectos como por ejemplo Decentraland, que es un proyecto clásico de metaverso, un entorno virtual, un videojuego, Los Sims. ¿vale? Los Sims, pero que si os acordáis de Second Life, lo que ya penamos canas, es lo mismo, exactamente igual. Diferencia actual entre Second Life y hoy, que Second Life por debajo no tenía nada, tenía un programa de puntos, y hoy tienes un programa de puntos llamado criptomoneda sustentada en blockchain que te permite, si está bien hecho y es acogida por las plataformas de exchange, intercambiarla por otras monedas que luego te permitirán intercambiarlas por, en un momento, moneda fiat, o sea que al final te permita que un proyecto, tu actividad en un proyecto de realidad virtual, lo cambies al final en un momento dado por un bien activo físico o moneda fiat. Es un poco la vuelta de tuerca, pero seguimos trabajando con conceptos que no son realmente innovadores, ¿vale? O sea, la innovación va por otro sitio. Esto no deja de ser un poco sí, una idea muy interesante, pero o sea, lo que se vende muchas veces no es que en el metaverso podrás estar tú en tu cama viendo... Sí y no. O sea, no sé si alguien ha probado en esta mesa gafas de realidad virtual, yo he probado unas cuantas... Sí. Y todavía está por llegar. Está ahí, hombre, le queda un año. Ahora sale el Oculus las nuevas, a ver qué tal. Y Apple dice que para 2023. Juan Antonio. Yo creo que, como he podido ver, toda la evolución de Internet, o sea, desde la web 1, en la que teníamos nuestro usuario y clave, la web 2, que ha sido más social, donde entrábamos casi todo con nuestro login social, a esta tercera en la que empezamos a entrar con nuestro wallet. O sea, empezaremos a tener nuestro wallet y yo creo que hay una tendencia por abajo que ya más que sea un metaverso o sea otro tipo de contenido o un entretenimiento, esa persona que se conecta ahí quiere tener activo digital y compartir activo digital. Y eso sí que es un cambio. O sea, que ya no queremos que una gran empresa haga dinero y si acaso reparta un poquito, sino que no, ya todo el mundo va a querer intentar capitalizar esa nueva web. Sí, yo diría de forma resumida, el metaverso, los metaversos, sea lo que sean en el futuro, que como bien habéis comentado, está por llegar ese futuro. Pero el metaverso es el continente y los tokens, determinados tokens, especialmente los NFTs, serán el contenido. Es decir, si en algún momento tú tienes algún tipo de propiedad virtual, una casa en el metaverso, realmente tú podrás tener ahí una obra de arte que has adquirido y que es un NFT y que es tuya y que la puedes vender o la puedes comercializar con alguien. Lo que permite la blockchain al final es que elementos de información no sean solo copiables, sino que no se haga solo control-C, control-V, como estamos acostumbrados a hacer, sino que se haga control-X, control-V. Ese cuadro existe y es único y es solo mío. Y cuando te lo doy a ti, te lo llevas tú a tu casa y desaparece de mi propiedad virtual. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver. Otro ejemplo muy sencillo. Imaginemos un juego popular como puede ser Fortnite, por ejemplo. Siempre hablamos de videojuegos porque son las más cercanos a esa realidad inmersiva de la que hemos hablado. En Fortnite, pues la gente se puede comprar, como sabéis, un disfraz de Son Goku o un disfraz de Spider-Man, según lo que esté haciendo en cada momento. Eso se le paga al desarrollador. ¿Qué va a suceder cuando realmente lo que compre no sea ese traje, sino ese traje en una forma tokenizada, que será propiedad del que lo ha comprado y no de la empresa de videojuego? Entonces, si yo me compro un traje de Spider-Man por 10 euros y al cabo de 3 meses lo puedo vender por 20, esas son las primeras transacciones reales que vamos a ver que se van a aproximar a lo que va a ser el metaverso. Una propiedad de los activos digitales que tú estás adquiriendo dentro de una experiencia inmersiva. Y eso aumenta el valor de las cosas. Cuando tú compras algo que sabes que luego un día va a desaparecer y que va a morir, tiene un valor X. Pero cuando compras algo que tiene un valor transmisible futuro, eso vale 2X, 3X o 4X. Entonces, eso es lo que acabaremos viendo. ¿No, Miguel? Exactamente, cuando es único, que es un requisito imprescindible para que tenga valor, lógicamente.
Es un poco lo que decía también Álvaro, si tú compras una casa, esa casa es tuya, no es transmisible, en este caso es algo virtual, pero si es único también aumenta su valor y el valor después de transmisión. Volviendo un poco al tema de las monedas, de criptomonedas frente a las monedas o las divisas tradicionales. El valor de capitalización, según un dato que he recogido, supera con creces el $1 billón. Y hablamos de billones europeos, no billones americanos, lo cual a mí me ha sorprendido muchísimo por volumen. ¿Qué opináis de esto? O sea, al final estas monedas virtuales llegarán a ser valor refugio frente a la inestabilidad que ahora mismo, por ejemplo, tienen pues dólar, libra y el euro, que digamos son las tres monedas principales que mueven el mundo y resulta que son al mismo tiempo quizás las más inestables. ¿Cómo lo veis desde el banco, Miguel? Mira, un mensaje muy claro. Entonces aquí vamos a desempolvar mercados de capitales 101. El dinero la moneda de curso legal tiene dos funciones, básicamente. Actuar como unidad contable en el intercambio de bienes y servicios, es decir, que tú y yo nos intercambiamos dinero, se paga la nómina, utilizarlo para simplificar lo que es el comercio exterior e interior, con lo cual funciona muy bien el dinero, la verdad, desde hace muchos siglos, y actuar como reserva de valor. Es decir, oye, tengo unos ahorros que los guardo, cuyo principal enemigo, dicho sea de paso, como bien sabemos, es la inflación. Una moneda representa esa unidad de intercambio de una zona económica o normalmente de un país que produce y sus ciudadanos cobran en ese contexto. Ni Bitcoin ni ninguna otra moneda está ni remotamente cerca de poder desempeñar la función de dinero a la hora de utilizarlo como medida contable de nuestros bienes y servicios. De hecho, yo personalmente pienso, frente a los maximalistas que se enfadarán, que es totalmente imposible, pero ya veremos. El 99,9% del valor de las criptomonedas, de esta capitalización que has comentado, es como reserva de valor. Es como un activo, es exactamente lo mismo que estar invirtiendo en acciones, en fondos de inversión, en oro, en materias primas, en un terreno, en un edificio. Es exactamente lo mismo. Y ahí, claro que juegan un papel muy importante. Estamos hablando, insisto, de protocolos blockchain cotizados que en el futuro, por ejemplo, en el caso de Ethereum, se espera que actúen como un gigantesco sistema operativo mundial. Y tú tendrás que utilizarlo para pagar esa computadora que se está generando. ¿Qué no daríamos cualquiera por ser poseedores de una parte infinitesimal del protocolo HTTP que ponemos delante de que cada vez que alguien visita una página web nos dieran una millonésima de céntimo? Por eso seríamos millonarios todos. Absolutamente millonarios, más claro. allá de todo. Ese es el valor real y ese es el motivo de que tengan esa capitalización. Totalmente de acuerdo. O sea, para mí es un valor refugio, claramente. No, o sea, yo si cobro en euros, espero que mi café de esta mañana me cueste lo mismo hoy que el año que viene, más o menos. ¿Vale? Con la colección que tenemos, igual ya cambia la cosa, pero aprox eso con Bitcoin no ocurre, con Ethereum menos todavía y con las demás ya es de ciencia ficción, con lo cual, como comentábamos con el compañero, a años luz de que sea una moneda como tal, como la conocemos a día de hoy. Hablábamos también antes de empezar de la regulación que tiene que haber. No sé hasta qué punto está regulado. Entiendo, por lo poco que he investigado, que está muy poco regulado todavía todo el tema del uso de criptomonedas, por lo menos en España, y entiendo que a nivel internacional tampoco. ¿Cómo evolucionarán los bancos centrales para poder gestionar de una forma... bueno, no olvidemos que al final papá Estado está detrás siempre buscando su trocito en formato de impuestos? ¿Cómo se va a regular todo esto para que no se escapen esos grandes capitales que pues en algunas ocasiones, como se suele decir, blanquean dinero, Miguel? Bueno, en Europa yo creo que tenemos suerte porque tenemos lo que posiblemente es la legislación más avanzada del mundo, está incipiente. Hay dos grandes paquetes que son principalmente MiCA, son Markets in Crypto Assets. MiCA regula los activos financieros dispuestos sobre tokenizados, los tokens que actúan como activo financiero, toda la tokenización. Se envió al Parlamento Europeo la semana pasada y esperamos que esté aprobada en breve. Eso nos va a poner en Europa, de forma colectiva, a todos los países, a la cabeza de la regulación cripto y va a asimilar bastante la inmensa mayoría de los criptoactivos a activos digitales. De hecho, MiCA, decimos que es MiFID II
para la famosa MiFID II, para los criptoactivos y para los activos digitales. Y luego hay otro elemento que es el Pilot Regime, que consiste en que se va a poder organizar mercados financieros de transacciones de fondos de inversión, activos inmobiliarios, acciones, bonos, construidos en una red de blockchain, construidos en DLT, que eso es algo que la regulación actual no permite porque nunca se había imaginado que podía venir este tipo de tecnología, ¿no? Entonces eso va a hacer que los tokens, en sentido amplio, y los activos digitales lleguen de forma masivamente regulada a la sociedad. En resumen, 2023 va a ser sin ninguna duda el año de la regulación de los criptoactivos y yo creo que muy positivo, porque no es una regulación que en principio los restrinja, sino que parece que va a facilitar que sean más seguros, más útiles y que lleguen mejor a la ciudadanía. ¿Queréis añadir algo, Juan Bueno, yo Antonio? creo que toda esta evolución, todo lo que es el wallet estaba basado en el anonimato, eso que buscábamos siempre en Internet, el poder tener esa protección de datos, ese anonimato. Claro, ahora el wallet tiene ese activo y habrá que ver cómo se regula. Yo coincido que Europa va a la cabeza y esperemos que siga así. La tecnología que utilizan principalmente, digamos, las criptomonedas, el blockchain, tiene como una de sus principales ventajas, o eso dicen por lo menos sus defensores, el validar las transacciones a través de un sistema completamente descentralizado y anónimo. A nivel tecnológico, Alfonso, ¿esto es una ventaja o puede ser en sí mismo un riesgo? Es un cambio de paradigma. Es decir, ¿qué es lo interesante de descentralizar? Lo que te comentaba antes, que en lugar de tener un punto de ataque, tengo muchos puntos de ataque. La gracia del paradigma de la descentralización es que para poder corromper una red debería atacar... Esto se basa en que al final hay 1000 ordenadores diciendo todo lo mismo, que cuando alguien pregunta, oye, ese hash es de este address o esta operación es así, porque al final la trazabilidad te permite que tú en la blockchain veas todo lo que ha pasado, es público. Hay dos tipos, privadas y públicas, pero las públicas, que es la que hablamos al día de hoy, tú lo puedes ver. Y se basa en que tú tienes un montón de nodos, o sea, un montón de ordenadorcitos a los que tú preguntas y todos te responden a la vez. ¿Con que sí es verdad? Bueno, igual de los 1000 te responden 990 que sí y 10 te dicen que no. ¿A quién crees? ¿A los 10 que no o a los 990 que te dicen que sí? Pues estadísticamente a 990. Quiere decir entonces, desde el punto de vista de la seguridad, una red de blockchain debería ser atacada con el número de nodos que tengas al 50% más 1, que decíamos antes. Es el principio básico. Y luego el hash que te permite cifrar todas las operaciones para que tengas esa trazabilidad perfecta que comentábamos antes. Desde ese punto de vista, eso es seguro. Es seguro. Es menos vulnerable que tener en un solo ordenador centralizado, que me pueden atacar de otras diferentes maneras. Pero luego comentábamos que hay diferentes elementos de enlace donde pueden entrar. Si hago un ataque de fuerza bruta a los wallets, pues muchos están cayendo. Por fuerza bruta de diccionario, un ataque súper básico, súper simple, pero están cayendo. Entonces resulta que la blockchain sea segura, pero el intermedio, el puente, el wallet no. Entonces al final es una constante evolución. O sea, esto no es magia, no es... En la web actual, si yo alojo mis datos en Amazon, ¡oh, fatal! Porque están... No, y esto es maravilloso. No. Esto es total, hay gente trabajando para que sea seguro, igual que en un entorno centralizado también hay mucha gente trabajando para que sea seguro. Echa la ley, echa la trampa. Yo quiero decir, pues esto es la mejor manera que se nos ha ocurrido a día de hoy de intentar que esto sea lo más seguro posible, pero estoy convencido que lo van a romper el día de mañana y habrá que seguir innovando y buscando cuál es la siguiente manera, ¿no?, para hacer una red lo más segura posible. Totalmente de acuerdo. O sea, es un ecosistema que está arrancando. O sea, yo creo que hay mucho que aprender, tanto a nivel de seguridad, a nivel de exchange, incluso a cómo se conectará todo lo que se está creando. O sea, estamos en la fase inicial, incluso al tema de datos. Hasta ahora toda la privacidad de datos siempre ha estado enfocada a que hay un organismo que tiene los datos. Habrá que ver qué pasa cuando esos datos no los tiene una persona. Están descentralizados. Claro. Demasiado repartidos. Entonces va a ser un cambio bastante radical que hay que trabajar mucho. Miguel, no sé si quieres añadir algo. Nada, perfectamente explicado, totalmente de acuerdo. Bueno, yo tenía una pregunta para ti bastante obvia. ¿Para un banco hoy en día es lógico ofrecer este tipo de producto o es contradictorio con su política de gestión de otros activos financieros? Los bancos y las entidades financieras en general debemos estar hoy en dos aspectos clave de los criptoactivos. El que hemos comentado en el sentido de que
progresivamente se están equiparando, y en 2023 será tremendamente notorio, a otros activos. Lo importante de un activo financiero no es su rentabilidad ni su riesgo, es su rentabilidad y su riesgo. Esa es la cuestión. Lógicamente, una cartera, nuestra actividad consiste en la construcción de carteras, de portfolio, para que respondan a las necesidades financieras del cliente. Entonces, porcentajes en renta fija, unos porcentajes en fondos, unos porcentajes otro inmobiliario, lo que sea un poco tu vida financiera. ¿Tiene cabida ahí activos con la volatilidad actual de Bitcoin, Ethereum? Probablemente sí, en un tamaño probablemente todavía pequeño. Pero son activos financieros con una rentabilidad y con un riesgo, con lo cual merecen ser objeto de estudio y de incorporarse. Y eso yo lo veo tremendamente claro y parece que la regulación también, porque, como he comentado, los trata igual. Dice, oye, pues Markets in Financial Directive, MiFID, para proteger al consumidor, y Markets in Crypto Assets, directiva para proteger al consumidor en el mismo ámbito. La otra pata en la que debemos estar es en la tokenización de los activos financieros tradicionales. La tecnología blockchain eficienta muchísimo fondos de inversión, acciones, bonos, todo tipo de mercados. Entonces, en esos dos puntos, por supuesto que debemos estar. Creo que la imagen que arrastran las principales criptomonedas en cuanto a cuestiones de consumo de energía, en cuanto a cuestiones de blanqueo de capitales, en cuanto a cuestiones de uso ilícito, todavía influye mucho en el juicio de las entidades sobre cómo deben tratarse. Pero realmente es un tema que está ahí, no es un tema de ayer, es un tema ya de hace, vamos a 15 años del nacimiento del Bitcoin. Empieza a ser ya un periodo de tiempo considerable. Entonces, lo que hay que hacer con los temas es tratarlos, estudiarlos, analizarlos, hacerles un perfil de riesgo, documentarlos, no apartarlos hasta que se vea lo que puede pasar. Nosotros, desde luego, estamos trabajando en ello porque pensamos que es lo responsable y lo lógico. Bueno, antes de lanzar la siguiente pregunta, quería comentar a la audiencia que, lógicamente, para hacer esta tertulia sobre criptomonedas hemos invitado a diferentes entidades financieras, las principales de las que operan en nuestro país, y la mayoría, quitando Renta 4 Banco, han declinado la invitación por bien no ser política de comunicación de la compañía o porque simplemente no querían hablar de si están o no en ese mercado, digamos, de las criptomonedas. Y la pregunta es para todos, ¿cómo va a cambiar la banca con la llegada de las criptomonedas? ¿Cómo lo veis? Vamos a empezar por Álvaro. O sea, vamos, BBVA es dueña de Coinbase, que básicamente es el top 3 exchange más grandes del mundo. O sea, que decir, ya están ahí, no es un tema de que tengan que esperar. Pero yo creo que sí, como dice muy bien, pues son activos con mucho riesgo aún, que nos queda por entender, y como tal se deben de tratar y darse a un público muy concreto del banco, ¿no? Que tenga ese perfil de riesgo, que esté dispuesta a que una parte pequeña de su cartera, o sea, pero ya están ahí. O sea, yo creo que Bit2Me creo que es un ejemplo ahora, ¿no? Que ha sido invertida por Telefónica, ya no solo los bancos, sino las grandes corporates de este país, pues están invirtiendo en tokens y en tecnología, básicamente. Alfonso. Totalmente de acuerdo. En el momento en el que hay gente que quiere algo, ese algo tiene valor, ya sea físico o digital, con lo cual hay que regular y los bancos lo van a ofrecer. Y luego la tecnología blockchain tiene mucho que aportar al banco para que luego el banco aporte valor a las personas. Los bancos tradicionales, el problema que tienen es que tienen que modernizar su modelo de propuesta de valor. Porque si no, al final, lo vemos con las sucursales, ¿no? De cómo tú manejabas una sucursal hace 15 años, ahora que es casi un showroom de Samsung o de elementos, ha cambiado el concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay bancos que ya tienen transferencias SEPA, que es un papelito que un señor escribe aquí, lo manda a otro sitio del mundo, al día siguiente el señor escribe a otra parte del mundo otro papelito, 2 apuntes contables y eso es transferencia de dinero. Se hace así a día de hoy. Con la blockchain que ya bancos tienen implementadas en un cajón, se hacen en un milisegundo. En un milisegundo el dinero llega de un punto a otro punto del mundo. Tú imagínate una persona que iba con su familia en Florida y otro en España, que da capacidad desde su móvil de transferir el dinero de forma instantánea y sea trazable y seguro. Pues eso es una propuesta de valor al usuario final. La banca tiene mucho que coger de estos protocolos. Falta regulación y conocimiento, porque yo en la academia que tiene un bootcamp para aprender a ser desarrollador blockchain, porque hay mucha gente que quiere entrar en esta industria, hay muchas startups que quieren posicionarse en este mundo de la Web3. Me dicen, vale,
Yo si quiero ser desarrollador tengo que usar la red, necesito tener algunos activos como Ethereum para poder probar en real que yo lo hago. Y ya empiezan las dudas dentro de las startups y la gente dice, ostras, tengo esto, pero ¿puedo tener esto para desarrollar mi proyecto? ¿Cuál es la regulación? Si tengo un e-commerce y quiero cobrar en algún tipo de activo digital, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Puede tener una empresa un wallet, no lo puedo tener, aquí no, en otro país sí. Entonces yo creo que falta esa regulación para que todo esto realmente ya vaya con la confianza que necesita. A vista de pájaro y a largo plazo, respondiendo a tu pregunta, Juanma, ¿cómo va a transformar la banca? La banca y las entidades financieras en general actúan de intermediarios entre las partes que se envían dinero, que firman unas hipotecas, que hacen toda la actividad de crédito, de transferencia, de payments y de inversión en activos, ¿no? Cuando aparece una tecnología cuyo atributo principal es proporcionarte esa funcionalidad de forma estandarizada, tu perfil cambia. De tener que aplicar tu propia tecnología, tus propias operaciones, tus propios sistemas a garantizar que eso funciona correctamente, esto es exactamente igual que cuando llegó el mundo online. De repente ha aparecido algo que, es esto, a medio plazo, a largo plazo, pero de forma esencial, de forma básica, va a cambiar las capacidades que tú tienes. Esa inversión en tecnología tendrá que ser muy grande ahora al principio, pero luego las operaciones van a cambiar totalmente, porque se van a ejecutar a través de smart contracts que no requieren intervención. Entonces el perfil actual de cómo se hace la arquitectura, no solo tecnológica, sino operacional y de negocio de un banco y de una entidad financiera, se transforma de manera sustancial, pero de una manera absolutamente, insisto, de verdad, fundamental. Entonces, esa es la afectación. Y ahora, desde ese nivel, desde ese púlpito, hay que bajar a ver cuáles son los primeros procesos que se ven afectados, cómo se va cambiando la cadena de valor, si vamos a empezar por los pagos, que es obvio que siempre es el primero que se mueve, en qué momento llegarán las hipotecas, cuándo serán las cartas de crédito y dónde será la parte del registro de la propiedad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer internamente. Y un apunte, recordar, insistir, las criptomonedas son la punta del iceberg de los activos digitales. Monedas digitales de bancos centrales, tokenización de todo tipo de activos. Ahí es donde va a estar la afectación principal de la industria financiera, en toda esa parte del iceberg que ahora mismo está debajo de las olas y que apenas estamos viendo. Las criptomonedas son simplemente la punta de lanza de este cambio. Cambiando un poquito de tema, Álvaro, vosotros que sois especialistas en tema de impuestos, ¿cómo veis el uso masivo de monedas virtuales y qué nivel de involucración tendrá, por ejemplo, en nuestro país, la agencia tributaria respecto al uso de esta nueva divisa, llamémosle, o bueno, de este valor que al final se va a utilizar, que ya se está utilizando en algunos casos para mover financieramente, pues comprar o vender o pagar servicios? 4 veces más de un año a otro, ¿no? O sea que yo creo que la gente pues cada vez tiene más cripto y está dentro de su cartera. Ahora bien, creo que hay cosas que puntualizar, ¿no? Lo primero es la famosa permuta. Al ser un activo digital, no una moneda, es muy interesante que cada vez que transformamos Bitcoin en euro, estamos generando una ganancia o una pérdida patrimonial que hay que declarar, ¿no?, en la declaración de la renta. Y creo que eso es algo que mucha gente no percibe o no concibe, ¿no? Creo que hay incluso hasta crypto exchange que te ofrecen una tarjeta para pagar en Bitcoin. Y tú vas allí, encantado de la vida, al Starbucks y pagas tu café o donde sea, y pagas tu café con una tarjeta. Pues ese mismo acto, esos 3 euros, 4 euros, 2 euros, van a estar grabados a nivel patrimonial y van a tener un impuesto del 20 al 23, ¿no?, ligado a esa ganancia o a esa pérdida. O sea que eso es muy importante. Entonces hay que tratarlos como un activo digital y no como una moneda a día de hoy, que es como lo ve la agencia tributaria. Y respecto a la trazabilidad de la agencia tributaria, que es algo que mucha gente menciona, yo creo que no están ahí a nivel tecnológico, están llegando, yo creo que cada vez más van metiendo el pie, pero lo que es muy importante que tiene que tener en cuenta la gente es que la agencia tributaria tiene 5 años para volver a mirar hacia atrás y ver qué pasó, ¿no?, en este año. Entonces, con todas las ventajas que hemos hablado, una de ellas es la trazabilidad, ¿no? El saber que A ha ido a B es fundamental, pues eso igual que lo puede mirar la red entera, lo va a poder mirar la agencia tributaria. O sea que es importante que si la gente ha tenido ganancias o pérdidas sobre este activo digital en el propio año, las declare, por supuesto.
No sé si tenéis algo que añadir Totalmente de acuerdo. al respecto. Yo sí que te quería preguntaros, o preguntaros a todos, si está garantizada esa trazabilidad. Porque hablaba antes mucho Miguel hablabais todos, ¿no?, de ver esos movimientos, pero que a veces no son solo, decías Miguel, de A a B. A veces detectáis, ¿no?, movimientos de A a B, de B a C, de E, y se acaba el abecedario y sigue moviéndose algún activo, algunos de forma, digamos, extraña. Pero ¿está garantizada esa trazabilidad y puede llegar una agencia tributaria a controlar todos esos movimientos? La trazabilidad está garantizada. Luego existen diversos servicios en la red, servicios de DeFi, que permiten, a lo mejor, el más famoso es posiblemente, porque salen las noticias también, servicios como Tornado Cash, que permite enviar bitcoins a una dirección, esta los mezcla, los junta, es un mingler, y los envía a otra dirección, de tal manera que tu rastro termina en un agujero negro del que salen millones de transacciones, y esa posible agencia tributaria pues puede decir, bueno, ya, a partir de aquí ya no puedo seguir el rastro del dinero. Pero hay que aplicarle el sentido común. ¿Qué pensaría una agencia tributaria de cualquier país europeo o occidental cuando ve que tú has hecho una transacción que lleva a un anonimizador de transacciones? Parece que las implicaciones, parece que estás dejando claro que has querido anonimizar el rastro de la trazabilidad de tus activos. Probablemente el juicio iría en tu contra, es así de sencillo. Miguel, simplificándolo mucho, sí. Esto sería como hace 40 años decir, esta empresa, este señor se ha llevado el dinero a Suiza, ¿no?, que decíamos antes. Si se lo ha llevado, bueno, pues seguro que tiene buenas intenciones, pero no sé si la agencia tributaria está contenta con ese movimiento. Alguien que le lleguen 10.000 euros a su cuenta, ¿no? Y, oiga, ¿de dónde ha venido ese dinero? Usted va a tener que decirme de dónde ha salido, ¿no? Pues yo creo que ese es un poco el ejemplo. Exacto, así es. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, hay otro tema con el tema de las criptomonedas y también referente a la regulación, y es que he visto, hemos podido ver cualquiera en España, campañas de empresas gestoras, de las mismas que alguna probablemente habéis estado hablando, que hacen todo tipo de transacciones con criptomonedas y se han publicitado teóricamente en contra de la normativa española, porque son eventos deportivos a nivel mundial que se puede ver en cualquier tipo de plataforma y hay incrustada publicidad de este tipo. ¿Está preparado el mercado nacional para esta competencia transfronteriza de gestores de monedas virtuales que evidentemente al ser virtual pueden operar en cualquier sitio del mundo y desde cualquier sitio del mundo? Miguel. Bueno, la competencia en último término siempre es bienvenida, siempre que se realice lógicamente en las mismas condiciones. Al final, pues la CNMV en España tiene su lista de chiringuitos financieros, de entidades extranjeras que operan sin la debida autorización en España. Entonces, mientras las normas sean iguales y todo funcione con las mismas reglas para los mismos participantes, sé que la competencia, yo creo que el mercado está preparado. No olvidemos que un operador local o una entidad local, pues eventualmente, a día de hoy no es así, pero cuando la regulación esté totalmente implantada, pues es de esperar que existan garantías como existen a día de hoy sobre otro tipo de activos, el Fondo de Garantía de Depósitos, el Fondo de Garantía de Inversiones, en fin, una serie de medidas que harán que el mercado local, declaración directa a la agencia tributaria con los movimientos, a diferencia de lo que pasa con brokers extranjeros a lo mejor. Entonces yo creo que esas ventajas, por supuesto que se pondrán de manifiesto. No creo que vayamos a estar en una situación de peor competencia frente a los operadores internacionales. ¿Queréis añadir algo? Qué locura la public, ¿no? Sale Elon Musk cada 2x3 diciendo que tiene twitters y twitters y twitters de scam de cripto. Nada, yo que lo regulen. Oye, o sea, no sé, que el que decida qué tipo de publicidad puede haber en los partidos de fútbol, pues que decidas, oye, si puedes tener una casa de apuestas, pues quizás puedes tener un exchange de cripto. O sea, sobre todo si lo que decíamos, si la gente entiende que esto es un activo, que no es una moneda, creo que ahí entenderán muchas cosas, ¿no? O sea, yo ya veré si quiero arriesgar mi dinero, el que sí me sirve para pagar el café con todos los días mismo valor, metiéndolo ahí o no, ¿no? O sea, que al final es importante eso, que la gente entienda que esto es, a día de hoy no son monedas para pagar. Yo no puedo recibir mi nómina, lo puedo hacer, puedo recibir mi nómina
moneda, con criptomonedas, pero igual mañana no te da para pagar porque abajo de la criptomoneda no tienes nada, ¿no? Entonces es importante que estemos ahí. Nos quedan 2 minutos. ¿Consideráis factible que en breve plazo muchas empresas acepten monedas virtuales para las transacciones del día a día? Un poco en la línea en que ibas, Alfonso. Se han sumado ya Amazon, Tesla, Microsoft y otras grandes compañías que aceptan este tipo de monedas para pagar los servicios. Yo ahora mismo para mí son equiparables a un programa de puntos y equiparable a que una empresa me pague con stock option de su compañía. O sea, a mí si me paga su empresa con acciones de su compañía, pues igual eso me vale para comprar un café cuando lo cambie por dinero fiat y entonces pueda ir al mercado general, con lo cual eso es un modelo que ahora mismo para cualquier persona de a pie me parece de un riesgo brutal, o sea que ahora mismo no lo veo. Antonio. Yo creo que empezará a lo mejor inicialmente más con planes de fidelización, como comentaba, en donde tienes tus puntos y los vas canjeando por otras cosas y cuando haya una regulación que permita ir más allá, pues se irá más allá. Álvaro. Nada, totalmente. O sea, esto viene para quedarse, o sea, que cuantas más cosas se paguen, nosotros estamos pensando en TaxDown, o sea, que darlo como opción. Quien quiera pagar en cripto, pues es una alternativa. Pero tenéis muchas empresas o particulares que ya estén El 10% trabajando. de la gente que hace la declaración con nosotros tiene cripto. El 9%. 10%. El 9%, sí. También este año nos hemos posicionado mucho para ayudarles porque realmente tienen un problema a la hora de reportar sus ganancias y pérdidas, ¿no? Es realmente complejo. O sea que yo espero que, eso es otra manera de pagar, ¿no? Yo creo que son Terminamos, guiños. Miguel. Son guiños, pero que están bien, pero no tiene una aplicación masiva. De la misma manera no lo tiene, como decías, pagar un café vendiendo tus acciones de Telefónica para con ello pagar la comida. Bueno, se puede hacer, pero no tiene... No, yo creo que eso no va a tener un enorme volumen nunca. Una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea lógico, necesario, como decías, eso es. ¿no? A lo mejor no te planteas vender acciones de una compañía para pagar un café. Bueno, hasta aquí lo que ha dado de sí este interesante programa sobre criptomonedas en el día de hoy. Despido ya a Álvaro Falcones, cofundador de TaxDown y CPO de TaxDown, Miguel Jaureguiza, responsable de Renta 4 Digital Assets en Renta 4 Banco, Alfonso Sánchez, Country Manager de Baufest, y Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO de Alliance y socio de Skiller Academy. A todos ustedes les espero el viernes que viene en Tech Talks by Skiller Academy. Preview.